En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Tenemos en este retiro la bendición de 2 líneas de predicación. El Padre Jaime y este servidor vamos a estar acompañando este retiro con la ayuda del Señor, con el auxilio de su misericordia. Esperamos ser fieles servidores del Espíritu Santo en favor de ustedes. Podemos decir que el Padre Jaime va a ayudar en el discernimiento de muchas realidades personales, interiores, propias de eso que cada uno de nosotros va viviendo adentro. Lo que cada uno va viviendo adentro, porque cada uno de nosotros es como un universo adentro. Y estoy seguro que la palabra de este hermano sacerdote va a ser de mucho provecho y de gran bendición en ese discernimiento, en esa sanación, en ese camino de Dios dentro de cada uno de nosotros. Pero la parte que a mí me va a corresponder es un poquito más exterior. Yo me voy a referir sobre todo a la iglesia, la realidad del cuerpo de Cristo y la sociedad. Iglesia y sociedad. Nuestra presencia y nuestra obra en la iglesia y la sociedad, según el ejemplo de santos que vivieron llenos de amor por la iglesia y que se entregaron totalmente al servicio de ella, en especial Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena, que por supuesto desde la espiritualidad y el carisma de la orden de predicadores tienen mucho que decirle a Betania. Y digo por supuesto porque, como lo ha comentado muchas veces la tía Malita, ella misma se ha considerado hija y expresión de ese carisma dominicano. Como fundadora, como inspiradora de Betania, ella ha querido que ese sello esté muy presente. Entonces, en resumen, hay una línea un poco más interior, el camino interior de la fe, que lo va a llevar más, entiendo yo, el Padre Jaime, desde su experiencia, todo lo que tiene que ver con nuestro mundo de respuesta al Señor. Y luego, este servidor más en la tónica de lo que es iglesia, sociedad, a partir del ejemplo de Santo Domingo y de Santa Catalina. Entonces, empecemos un poco con una ubicación histórica. Esta parte pues es un poquito más académica. ¿En qué épocas han vivido estos santos y qué realidades encontraron ellos? Y a partir de ahí empezamos a buscar una conexión con lo que nosotros estamos viviendo, con nuestra propia realidad. Fechas para sus apuntes, aunque acuérdese dónde tiene que tomar los apuntes, no se vaya a equivocar, ¿dónde son los apuntes? Fechas.
Domingo nace hacia el año 1170. Eso es el final del siglo XII. Y muere en el año 1221. O sea que yo ya viví más que Santo Domingo, lo cual tiene que servir para mi conversión. Vivió unos 51 años. Nace en 1170 y muere en 1271. ¿Dónde nace? En una población del centro de España, la región llamada Castilla. Su pueblo, donde yo he estado, bendito sea Dios, se llama Caleruega. ¿Y qué característica tiene esa región? Geográficamente es una región de climas extremos. Un verano muy caliente, un invierno muy frío. Es una tierra más bien plana, abierta, con abundantes días de sol y de claridad. Hay quienes dicen que la geografía ya empieza a marcar el carácter de las personas. Y parece que es cierto, ahí donde la gente está acostumbrada a un panorama abierto y luminoso, también cultiva una manera de ser abierta y clara. Y eso es muy propio de la gente de Castilla, si hemos tenido ocasión de tratarlos. Castilla es interesante también por otra razón. Por el sur de España entraron abundantes ejércitos y toda una influencia cultural de los musulmanes. El sur de España, que nosotros conocemos como Andalucía, tiene ese nombre como una derivación del nombre que le dieron los árabes. El nombre que dieron los árabes fue Al-Andalus. De ahí viene la palabra Andalucía. Toda la región sur de España, eso significa sobre todo la actual Córdoba, Sevilla, Málaga, durante siglos y siglos estuvo bajo dominio de los musulmanes. Pero el proyecto de los musulmanes era, y sigue siendo, el mundo para Alá. Y para ellos, eso significa kilómetros cuadrados. Eso significa que hay que ganar terreno, y ese terreno tiene que ser para que ahí se le dé honra y se obedezca a Alá. Por consiguiente, la mentalidad del Islam, la mentalidad musulmana, es una mentalidad de invasión. Y eso hicieron ellos en España. Entraron por el sur, venían de África. El orden de la propagación del Islam es ese: Arabia, luego norte de África, de oriente hacia occidente, y luego suben a España, penetran a España y van subiendo por España. En distintos momentos de la historia del país que nosotros conocemos como España, el Islam estuvo más arriba o más abajo dentro de la península. La zona completamente norte, que se conoce como Asturias, nunca estuvo bajo dominio de los musulmanes, pero prácticamente todo lo demás de la península, incluyendo Castilla, sí fue tierra disputada. De hecho, ¿por qué Castilla se llama Castilla? Bueno, hace alusión a Castel, hace alusión a castillo. ¿Y por qué había castillos en esa región? Porque había que defenderse de los musulmanes y había que pelear contra los musulmanes. Seguramente en el colegio hemos oído de una obra literaria clásica en nuestra lengua que es el Cid. Lo que cuenta la historia del Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, es la historia de la lucha contra los musulmanes. De modo tal que Castilla, la región donde nació Domingo, fue una región que tenía una historia muy larga de guerra, de combate. Y ahí tenemos dos elementos muy propios de la personalidad de Domingo. Primer elemento, un panorama abierto,
sin escondites, sin dobleces y lleno de luz, claridad y amplitud. Segundo elemento, combate. Si uno mira en una línea cronológica la presencia de los musulmanes en España, uno se da cuenta que la línea de penetración del Islam subía y bajaba, subía y bajaba. Como antes he dicho que Castilla queda en el centro de España, quiere decir que la región que conoció más claramente esas subidas y bajadas fue precisamente Castilla. Esto significa que para la familia de Domingo, el papá se llamaba Félix, la mamá se llamaba Juana. Para la familia de Domingo, la fe no era simplemente un dato, era un tesoro, y un tesoro que hay que cuidar, que hay que defender y por el que hay que pelear. Porque claro, cuando te invaden cada cierto tiempo, cuando llegan a matarte porque tú eres cristiano, las mismas cosas que vemos del Estado Islámico en las noticias, cuando te van a matar si eres cristiano, entonces ser cristiano se vuelve algo serio. Ser cristiano se vuelve algo que define tu personalidad. No es un dato en tu pasado, no es un papel muerto en una parroquia que dice que tú fuiste bautizada. Es una realidad viva, es un tesoro que tienes que defender. Tercer elemento, van a ser 4 elementos que definen mucho de la personalidad de Domingo y que yo considero que los necesitamos hoy. Tercer elemento, esa Castilla de amplísimas llanuras es por supuesto tierra de cultivo, por ejemplo de cultivo de trigo. El problema que hay cuando tú tienes una llanura tan amplia es que cuando se dice sequía, es sequía. Y eso significa que se pueden dañar seriamente las cosechas y por consiguiente hay tiempos que son genuinamente de hambre. La familia de Domingo, especialmente por el lado de la mamá, que ya dije que se llamaba Juana de Asa, la familia de Domingo fue una familia caritativa y esta señora Juana es recordada, ella es beata, la beata Juana. Esta señora Juana es recordada como una mujer que teniendo muchos bienes, teniendo una posición acomodada, compartía con los más pobres, especialmente en tiempos de hambre, compartía de esos bienes. Entonces aparece un tercer elemento, solidaridad, o si quieres todavía otra palabra más precisa, amor, caridad. Todos estos elementos van a quedar grabados en el alma de Domingo y van a marcar su manera de ser, van a marcar su sacerdocio y van a marcar la orden dominicana. Entonces lo primero, vamos repasando, lo primero, amor por la claridad. Lo que es y lo que no es, no es. Segundo, ese elemento de defensa de la fe. La fe es un tesoro que hay que cuidar, que hay que defender. Un tesoro amenazado. Yo me pregunto cuántos jóvenes, por ejemplo, en nuestro tiempo ven la fe así. Ustedes saben que hay una gran cantidad de jóvenes que, especialmente cuando llegan a los estudios superiores, abandonan la fe sin dolor, sin dolor. Estudiaron en un colegio católico tal vez, recibieron algunas catequesis, pero en el momento en el que empiezan a contarles otras historias en la universidad, típicamente en la universidad, la persona abandona su fe. Pero lo que más me impacta es, abandona su fe sin dolor. Nunca la fe
fue un tesoro precioso que la persona dijera: esto no lo puedo dejar perder. Entonces, segundo elemento, la fe como tesoro precioso y amenazado. Y el cuarto elemento, que creo que es importante mencionar, el tercero, perdón, es el tema de la caridad. Es el tema de la compasión, el dolor por el otro. Me duele lo que le está pasando al otro. De nuevo, a partir de ahí surgen preguntas para nosotros. Por ejemplo, si nos duele lo que les está pasando a otras personas. Hay gente que en estos momentos se está hundiendo en su fe, se está hundiendo en los vicios, se está hundiendo bajo peso de terribles cadenas. Nos duelen. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Nos duelen? Y luego tenemos un cuarto elemento que cabe mencionar aquí. Desde temprana edad, Domingo manifiesta inteligencia. Su familia decide que el hijo, este hijo, empiece a prepararse, empiece a estudiar. El elemento del estudio, el amor por la verdad, es algo que llega muy pronto al corazón de Domingo. En la época de Domingo no había seminarios. Hoy sabemos que los sacerdotes se forman en seminarios, pero los seminarios, ¿cuándo aparecen en la Iglesia Católica? Aparecen en el siglo XVI, y estamos hablando del siglo XII. Estamos a finales del siglo XII, en la infancia de Domingo. Los seminarios aparecen en el siglo XVI, prácticamente 4 siglos después. Los seminarios en la Iglesia Católica aparecen con el Concilio de Trento. Esto es la segunda mitad del siglo XVI. Y uno se pregunta, ¿y antes de eso cómo se formaban los sacerdotes? Pues típicamente los sacerdotes se formaban bajo cuidado de otros sacerdotes, como en una especie de tutoría. Entonces, Domingo, prácticamente un niño, es enviado donde un tío sacerdote reconocido. Eso es lo que significa la palabra arcipreste, un sacerdote que tenía una parroquia de cierta importancia, servía como de centro a otras parroquias. Esa población, todos estos son datos de familia, pues que yo conozco bien porque es mi familia, la orden dominicana. Esa población se llama Gumiel de Izán. Tal vez los nombres no sean lo más importante, pero es bonito saber que existen. Él nace en Caleruega y después va a Gumiel de Izán, donde este tío sacerdote. Y luego de ahí va a una de las más antiguas universidades de España, que es la universidad que queda en Palencia, con la letra P de papá. No Valencia, sino Palencia. Bendito sea Dios, es también un lugar que yo conozco. He podido ver esta historia de cerca. Significa mucho para mí. En Palencia, Domingo sigue sus estudios, lo que podríamos llamar estudios de su formación sacerdotal. Entonces, repasemos los 4 elementos. Amor por la claridad, que significa sinceridad, que significa un temperamento directo, tal vez demasiado directo. Yo me lo imagino como una de esas personas que dicen las cosas sin anestesia. Claridad, que significa sinceridad, que significa autenticidad. Luego, hemos visto también que hay otro factor. La fe es un tesoro, pero es un tesoro amenazado. Tercero, vemos la solidaridad, la caridad, la preocupación por el otro, por el que no conoce. Qué hermoso que estas actitudes de Domingo lleguen a nosotros, qué hermoso. Qué hermoso que cuando estés sentado, por ejemplo,
en el salón de tu universidad, tú caigas en cuenta todo lo que no tienen esos que están a tu lado. Precisamente una de las enseñanzas que quisiera yo subrayar en estos días de retiro es eso. Vivimos en tiempos de espantoso egoísmo y muchas veces las mismas universidades como que favorecen ese modo de pensar. Es decir, usted ocúpese de lo suyo y mire al de al lado como el que tal vez el día de mañana le va a quitar su puesto. Esa competitividad luego le hace mucho daño a las empresas. Por eso es muy importante una mentalidad colaborativa. Es algo fundamental. Llevamos 3 y la cuarta, ¿cuál es? El estudio. El estudio, la verdad. Santo Domingo recibe su ordenación sacerdotal en algún momento entre 1190 y año 2000. Siendo un joven sacerdote, pertenece a una diócesis, la diócesis de Osma. Y allá tiene como superior suyo al obispo, por supuesto, que es el obispo Diego. Bueno, empieza, digamos, la vida normal de su sacerdocio, sacerdote joven, conocido, querido y respetado por sus hermanos sacerdotes allá en Osma. La personalidad de Domingo parece que fue siempre muy agradable, pero también una persona que, como dijimos, cuando tenía que decir las cosas las decía. En un momento dado, llega un encargo diplomático, de esas cosas que uno no entiende muy bien de la Edad Media. Resulta que le piden al obispo que sirva de mediador para un matrimonio. Es una cosa que uno no entiende. Pero esos son los tiempos de la nobleza en aquella época. Y el obispo tiene que viajar desde Osma, que queda en España, hasta lo que hoy es Dinamarca. En aquella época era conocida esa región como Las Marcas. Nosotros llamamos a ese país Dinamarca. Entonces el obispo Diego escogió un compañero de viaje y ese compañero es Domingo. Emprenden el camino, que por supuesto es muy largo, es muy penoso, y van avanzando, salen de España y entran a Francia. Ahí les espera una sorpresa dolorosa. Y de esa sorpresa va a salir un cambio total en el rumbo de la vida de Domingo. Diego, el obispo, y Domingo, el sacerdote, entran a Francia por la región conocida como Carcassona. Es una región muy famosa en Francia por muchas razones. Pero en este caso lo que a nosotros nos interesa es que es una región que estaba marcada por la pérdida acelerada de la fe cristiana. Había predicación, había otra religión, otra filosofía, tal vez lo llamaríamos otra secta o sectas, que habían tomado muchísima fuerza en esa región de Francia. ¿Cuáles eran esas personas? Eran sobre todo un grupo conocidos como los albigenses. Los albigenses y los cátaros eran grupos que tenían mucha fuerza en el sur de Francia. Los podemos comparar un poco con lo que para nosotros son las sectas. Tú puedes recordar lo que le sucedió a San Pablo cuando llegó a Atenas. Cuando Pablo llegó a Atenas, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, por allá en el capítulo 15. Pablo llega a Atenas y empieza a recorrer la ciudad y se da cuenta que hay ídolos por todas partes. Cuando uno llega a Santa Cruz y uno empieza a recorrer, entonces se encuentra por aquí mormones, por aquí anglicanos, por aquí evangélicos, y luego una cantidad de grupos nuevos. Hay algo que se llama Sion Internacional, hay otra que se llama Iglesia Universal de no sé qué. Para la mayor parte de los católicos cruceños,
Ese recorrido es normal, o sea, como ver Farmacia Chávez o como ver Óptica Alemana, eso no despierta nada en ti. Aquí hay un Hipermax, aquí hay una óptica, aquí hay una secta, aquí hay una iglesia, y nosotros nos hemos acostumbrado a que todo se nos vuelve panorama, a que todo se nos vuelve fondo, backdrop, todo se nos vuelve el fondo, se nos vuelve la escena en la que nosotros vivimos nuestra vida. Qué interesante cuando llega una mirada nueva, y eso fue lo que le sucedió a Diego y a Domingo. Cuando ellos llegaron allá se dieron cuenta que un sector creciente de esa zona del sur de Francia estaba apartándose de manera acelerada de la fe. Era una situación sumamente difícil, era una situación dramática. Comentemos un poco de qué era lo que creían estos cátaros. ¿Cuál era la fe que ellos tenían? Porque de eso tenemos datos. ¿Qué era lo que ellos creían? Y por consiguiente, ¿cuál fue el desafío que encontró Domingo cuando llegó allá? Pero el líder de esa misión, el líder de ese camino no era Domingo, era Diego. Domingo era un sacerdote relativamente joven, ya dijimos, pero el que iba llevando ahí la marcha, el que iba dirigiendo el grupo era Diego. Los cátaros tenían un revuelto bastante confuso. Ellos utilizaban la Biblia, y utilizaban la Biblia sobre todo para captar cristianos. Es más o menos lo que hacen los mormones. El libro central de los mormones no es la Biblia. El libro central de los mormones es el llamado Libro de Mormón. Ese es el libro realmente importante, el que rige para ellos. Pero a ellos les sirve mucho utilizar la Biblia, porque a través de la Biblia hablan tu lenguaje, y hablando tu lenguaje te atraen hacia ellos. Algo parecido sucedía con los cátaros. Los cátaros utilizaban muchos textos bíblicos, especialmente un texto que era muy importante para ellos era Mateo capítulo 10. Mateo 10 es aquel pasaje en el que Jesucristo envía a sus apóstoles a que vayan a hacer misión, y los envía en gran confianza, con gran confianza en la providencia. Es donde les dice: no lleven túnica de repuesto, no lleven otro cinturón, no lleven dinero, pueden llevar sandalias, pero no lleven. Y en ese no lleven está un sello de la predicación que Cristo quiere para sus apóstoles. Entonces los cátaros manejaban muy bien ese y otros textos de la Biblia, parecido a lo que hacen los evangélicos en nuestro tiempo, que aprenden a manejar muy bien algunos cuantos textos y aprenden cuándo decírtelos para causarte perplejidad. Tú y yo conocemos lo que le sucede a muchos católicos cuando en un momento dado le sacan el pasaje: lee tal pasaje, no te harás ningún ídolo. Oh, y el católico se rasca la cabeza y dice: no sé qué responder a eso. Ese era el estilo de los cátaros, parecidos a los mormones en cuanto que tenían otro libro. Ya voy a decir cuál era ese otro libro. Y parecidos a los evangélicos en el sentido de que usaban con inteligencia algunos pasajes de la Biblia. Eso también se parece a nuestro tiempo. A mí me fascina ver estas conexiones entre ese tiempo y este tiempo, porque uno se da cuenta de que el enemigo siempre ha utilizado más o menos las mismas armas para lograr más o menos los mismos fines. Y los mismos fines son destruir el proyecto de Dios. El proyecto de Dios se llama iglesia. O sea que si usted quiere escribir una frase que va a ser importante en todas las predicaciones de este servidor en este retiro, puede escribir esa frase: el proyecto de Dios se llama iglesia. Y por eso la gran guerra del enemigo es la guerra contra la iglesia. La guerra del enemigo no es la guerra contra una persona o dos personas, contra un sacerdote o dos, contra un papa o dos. La guerra del enemigo es destruir la iglesia. De eso es de lo que se trata, porque el proyecto de Dios se llama iglesia. Entonces los cátaros tenían dos libros, utilizaban la Biblia con inteligencia para ganar gente. Y otra característica, su otro libro
¿Y en qué consistía el otro libro? El otro libro se llamaba el libro de los dos principios. Ese era el nombre que tenía. ¿Y en qué consistía el libro de los dos principios? El libro de los dos principios es una obra que tiene origen incierto, pero que parece situarse en el actual Irak o tal vez Siria. En todo caso es del Medio Oriente. ¿Y qué predica el libro de los dos principios? El libro de los dos principios presenta una filosofía muy sencilla de la vida, muy sencilla. Básicamente lo que dice es que hay un Dios bueno y hay un Dios malo. El Dios bueno ha hecho el espíritu, el pensamiento, la verdad, la santidad, la espiritualidad. Eso ha hecho el Dios bueno. Y hay un Dios malo. Y ese Dios malo ha hecho la materia, el cuerpo, los sentidos, los placeres y sobre todo el sexo. De manera que hay una disputa entre el Dios bueno y el Dios malo, porque son dos. Son los dos principios que explican la realidad. Cuando tú sientes ganas de ser bueno, pero te cuesta trabajo, por ejemplo, yo debería estudiar más, pero esta cama me retiene, se apodera de mí. ¿La cama o el libro? Ahí están los dos principios. Ahí están los dos principios. ¿La cama o el libro? Entonces, ¿la cama qué es? La cama es la comodidad, es el placer. ¿El libro qué es? El conocimiento, la inteligencia, la espiritualidad. Entonces, cuando tú luchas entre la cama y el libro, estás experimentando la lucha entre los dos principios. Por supuesto, donde más se nota esto es en el tema de la afectividad y la sexualidad. Un vecino se ha casado, tiene una esposa hermosísima. Tal vez yo no debería desearla, pero es que es demasiado bella. Entonces entro en una disputa. Lo que yo debería es ni siquiera mirarla, es una tentación para mí, pero es que es tan agradable verla, es tan agradable desearla. Entonces sufro una tensión dentro de mí. Esa tensión es entre la carne que quisiera fornicar con ella y el espíritu que me dice que yo debería ser puro y que yo debería abstenerme de ese pecado repugnante. Entonces, el libro de los dos principios es un libro que tiene mucha fuerza, porque te explica de una manera muy sencilla lo que tú experimentas en muchas cosas de tu vida. Debería comer más fruta, más verdura, debería comer sano, pero hay una empanada de charque que me está esperando. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo que la gente hace usualmente es ir a un restaurante especializado en empanadas. Y entonces pregunta, ¿tiene ensalada de atún? No, señor, no hay. ¿Tiene ensalada de garbanzo? Tampoco hay. Bueno, yo intenté, deme 6 empanadas. Entonces los dramas que uno vive, el drama de la tentación, el drama de lo que yo debería y lo que yo quisiera, el drama del deber y el poder, todos estos dramas se simplifican mucho con el libro de los dos principios. ¿Dónde viene la conexión con la Biblia? Esa es muy sencilla. Porque resulta que Jesús dice que nosotros deberíamos ir a predicar despojados de todo. Entonces la lectura que hacían los cátaros de Mateo capítulo 10, la lectura de los cátaros era la siguiente. Pues resulta que
Cuando Cristo está enviando a sus apóstoles a que vayan sin túnica de repuesto, a que no lleven dinero, a que no lleven más posesiones, realmente los está desprendiendo de todo lo material para que puedan llevar un mensaje espiritual. Entonces los cátaros interpretaban Mateo capítulo 10 a partir del libro de los dos principios, y según ellos, la razón por la que había que abstenerse de todas esas cosas es porque todas esas cosas son perversas. La riqueza es perversa, el placer es perverso, el mundo es perverso, el cuerpo es perverso, el sexo es perverso, el matrimonio es perverso. Nadie debería casarse, hay que acabar con el matrimonio. No es la primera vez en la historia de la iglesia que surgen movimientos en contra del matrimonio. Hacia el siglo III también hubo un movimiento llamado el ultramontanismo, donde estuvo un famoso personaje llamado Tertuliano, que también estaba en guerra contra el matrimonio. Porque para muchas personas ha sido fácil mirar el sexo como una fuente de pecado. Y si el sexo es una fuente de pecado, entonces lo que hay que hacer es cancelar la sexualidad. Pero obviamente en el matrimonio va a haber sexualidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cancelar el matrimonio. Así pensaban los cátaros. Pero es que no solo lo pensaban y no solo lo predicaban, sino que lo vivían. Y mientras tanto, los sacerdotes católicos no eran un gran testimonio en esa época, faltos de instrucción, incoherentes en su vida, muchas veces con numerosos escándalos. Sí, ya sé que eso también se parece a nuestra época en algunas cosas. Con numerosos escándalos, con mucha incoherencia, con mucha falta de instrucción, los sacerdotes católicos estaban en muy mala posición para defender la fe. Mientras tanto, los líderes cátaros eran personas austeras que claramente estaban llevando una pobreza absolutamente radical. Tampoco es la única vez en la historia de la iglesia que la pobreza radical ha conducido a herejías. Siglo y medio después vamos a encontrar otro movimiento que son los Fratricelli, que llegan al punto de decir: el Papa no tiene ninguna autoridad sobre nosotros porque el Papa no vive el Evangelio. Los que vivimos el Evangelio somos nosotros, que sí somos pobres. Y así nació otro movimiento herético en el siglo XIV. Entonces los cátaros estaban cada vez ganando más terreno. Y adivinen en quiénes tenían más fuerza los cátaros. Los cátaros tenían especial fuerza en el público femenino. La mujer suele ser más sensible para muchos temas de religión. Eso tampoco es novedad. Las grandes maravillas en la iglesia y las grandes herejías en la iglesia se han propagado a gran velocidad gracias a o por culpa de las mujeres. Así, por ejemplo, en el siglo III, cuando surge el arrianismo, Arrio era un sacerdote que empezó a negar que Cristo era realmente Dios. Pues ¿quién propagó la herejía arriana? Sobre todo mujeres. Las mujeres le dan fuerza, le dan vida, le dan cuerpo, le dan motor, a lo bueno o a lo malo. En los Hechos de los Apóstoles también te lo encuentras. Hechos de los Apóstoles capítulo 16, tienes a una mujer llamada Lidia, que es la que se da cuenta del mensaje que trae San Pablo y que le dice a San Pablo: usted no se va a ninguna parte, usted se queda en mi casa. Y San Lucas dice: y nos obligó. No dice que Lidia fuera cruceña, pero dice: nos obligó a quedarnos ahí. Y gracias a la insistencia de Lidia, en la ciudad de Filipos nació la primera iglesia de Europa. Se debe a una mujer, esa mujer se llama Lidia. Pero las mujeres en otros lugares, como en Iconio o en Listra, las mujeres, especialmente las mujeres de clase alta, empezaron a sentir que era un desorden detestable eso que traía Pablo.
La respuesta, según ha quedado grabada en textos antiquísimos, la respuesta de las mujeres a la predicación de Pablo fue: uy. Y el desprecio de aquellas mujeres frente a la predicación de Pablo hizo que convencieran a los maridos, porque usted sabe, el hombre manda, pero también es mandado. Entonces la mujer le dice al hombre qué es lo que tiene que mandar, y las mujeres por allá en Listra, en Iconio, en Derbe, las mujeres muchas veces se rebelaron y les decían a los maridos: mira, encárgate de que ese tal Pablo, ese sácalo de aquí. La mujer es fuerza, la mujer es vida, la mujer es motor. Eso nos interesa muchísimo, porque eso significa que lo que suceda con la mujer le va a suceder a la sociedad. Si tenemos una generación de mujeres que son fuertes, sabias, bellas, castas, buenas esposas, buenas mamás, buenas predicadoras, buenas testigos, la sociedad sube inmediatamente. Si tenemos un grupo de mujeres egoístas, vanas, superficiales, centradas solas en su cuerpo, su belleza, su placer, tienes el desastre en la sociedad. Entonces las mujeres cátaras, o las mujeres de esa región del sur, la región de Carcasona, estaban particularmente atentas a la predicación de los cátaros. Y llegó el momento en el que empezaron a formarse grupos de mujeres, lo que podríamos llamar conventos, pero eran conventos de mujeres cátaras, que vivían estrictamente el ayuno, la pobreza, la vida comunitaria, las oraciones. Eran como monjas, pero monjas del catarismo, y monjas que predicaban lo que decían los cátaros. Todo eso fue lo que se encontró el obispo Diego, y todo eso fue lo que encontró Domingo cuando llegó a ese sitio. Es decir, se encontró que la generosidad de las mujeres estaba siendo utilizada por el enemigo para acelerar la caída del cristianismo. Hay un último elemento histórico que usted debe saber de lo que estaba sucediendo ahí en Carcasona. Ánimo. Ese último elemento es que había un personaje llamado Simón de Montfort. Simón de Montfort era un tipo con una personalidad, él era católico, y él era un tipo de una personalidad sumamente fuerte. De hecho, su formación era una formación de militar aguerrido. Y él estaba cansado, estaba fastidiado de los tales cátaros. Estaba fastidiado. Y él consideraba que el asunto había que resolverlo de una vez y por todas, y que la manera de resolverlo era echarlos. Así de sencillo. Te volviste cátaro, nos vas a sembrar de catarismo. Cátaros y albigenses son palabras prácticamente sinónimos en aquel tiempo, pero no entremos en demasiados detalles. Entonces, la actitud de Simón de Montfort era: mira, tú te volviste cátaro, y tu casa y tu finca y tu gente se volvió cátara, y el otro también, y el otro también. Y entonces, pues yo no me voy a quedar así. Y yo no me voy a quedar así fue que emprendían guerra. O sea, el asunto se volvió de guerra, de pelea, de fuerza, de muertos, de soldados, de armas, de incendios. O sea que la actitud de Simón de Montfort fue: hay que resolver este problema, y hay que resolverlo por las vías de la fuerza. La fuerza significa asedio económico y significa ataque militar. Esa era la actitud de Simón de Montfort. Bueno, ya te das cuenta que era un panorama bien complicado. Hay elementos religiosos, hay elementos económicos, está la fuerza de la mujer. ¿Cuál era la capital? ¿Cuál era el centro de toda esa situación? Lo que podríamos llamar la raíz, hasta cierto punto, era la ciudad de Tolosa. Tolosa era la capital de ese movimiento. En Tolosa había un obispo que estaba completamente abrumado por los problemas de su diócesis. Ese obispo se llamaba Fulco. El obispo Fulco tenía ese problema. Él había pedido ayuda al Papa, y el Papa entonces había enviado unos misioneros, unos predicadores, y estos predicadores eran unos monjes benedictinos
pero los monjes benedictinos estaban acostumbrados a vivir en sus amplios, muy amplios, gigantescos monasterios, y los monjes benedictinos para ir a predicar una misión necesitaban un camión muy grande para llevar todo su mudanza. O sea que mientras que los herejes daban testimonio de extrema agilidad y de extrema libertad y de extrema rapidez, los monjes tenían que cargar con bibliotecas enteras metidas dentro de inmensos armarios, arrastrados por numerosas bestias, de manera que la llegada de los herejes era ágil, el movimiento de los herejes era ágil, y la respuesta católica era lenta. Cosa que también suele suceder en nuestro tiempo. El error se propaga a gran velocidad y la iglesia va en cámara lenta. Ustedes no se imaginan lo que yo sufro. Yo soy hijo espiritual de Santo Domingo. Ustedes no se imaginan lo que yo sufro con algunas cosas en la iglesia. La primera vez que yo empecé a hablar del problema de nueva era, de lo que estaba sucediendo con la nueva era, fue hace 22, 23 años. Todavía hay lugares en la iglesia católica donde no ven ningún problema en enseñar el eneagrama. No ven ningún problema con que la gente haga yoga. O sea, ¿por qué las respuestas en la iglesia son todas así en cámara lenta? La gente no se da cuenta. En el año, o sea, no se hagan un concepto demasiado positivo de mí porque ese no soy yo. Pero la verdad es que yo he hecho una serie de profecías que se han cumplido. Esa es la realidad. Hace 21 años, o 21 años, yo hice una profecía ante un pequeño grupo de mujeres consagradas, de vírgenes consagradas dominicas. Yo les dije, es necesario recuperar el rostro de la mujer, porque lo que viene para el mundo es una ola de lesbianización. En ese momento nadie utilizaba la palabra ideología de género, y en ese momento todavía se pensaba, hace 20 años, que el fenómeno homosexual era una cosa que sucedía aquí y allá. Pero ustedes ven lo que estamos viviendo ahora. Y eso está en todos los países y se está imponiendo en los colegios. Pero ¿qué pasa? Que nuestros sacerdotes, que nuestros obispos, que nuestros padres de familia van en cámara lenta. Y uno se muere de angustia de ver lo que está pasando. Uno se muere de ver cómo se están difundiendo las ideologías, como esa ideología de género. Uno se muere de ver cómo está penetrando toda esta mentalidad abortista. Y todavía en la mayoría de los colegios y en la mayoría de las parroquias no caen en cuenta de esto, no caen en cuenta, no despiertan, siguen dormidos. Entonces los herejes del tiempo de Santo Domingo eran ágiles, tenían planes de ataque. Yo creo que los creadores del multinivel fueron los cátaros. Es impresionante la velocidad de los cátaros, la eficiencia. Se habían adueñado del terreno, ya el terreno era de ellos. La capital de su movimiento era Tolosa. Tolosa iba a ser la capital del movimiento albigense mundial. ¿Usted no ha oído del movimiento albigense mundial? No. ¿Sabe por qué no ha oído del movimiento albigense mundial? Porque hay un hombre que se llama Santo Domingo de Guzmán. Bueno, entonces el obispo Diego y Domingo pasaron por ahí, vieron la gravedad espantosa de la situación y sobre todo vieron que la velocidad de la respuesta de la iglesia era ridícula, como es ridícula hoy. Yo esto lo sufro, no puedo decírselo en un tono más bajo, porque yo esto lo sufro todos los días. Muchos de ustedes conocen de mi presencia en las redes sociales y ustedes saben de qué les estoy hablando. Les estoy hablando de que hay muchos sacerdotes que no le ven problema, no ven problema a las cosas. Entonces yo, por ejemplo, tengo una angustia terrible con el tema de la JMJ. Tengo una angustia terrible con la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Y hay gente que cree que es que yo no quiero a Panamá. La gente es ridícula. Me perdonan, pero la gente es ridícula. La gente cree que yo tengo algo contra Panamá. Yo amo a Panamá, yo amo a mi gente. Pero yo sé que esa Jornada Mundial de la Juventud la quieren secuestrar. Y la quieren secuestrar para inyectarle LGBT a todos los que vayan allá. Yo sé que eso va a suceder.
Pero la gente no despierta, no despierta. Esa es la angustia de Diego, esa es la angustia de Domingo, que la gente no despierta, que cada uno está demasiado metido únicamente en su problema. ¿Cómo me siento? O mejor me paro. La gente está metida nada más en sí misma. Claro que está muy bien, tenemos que trabajar, por supuesto, bendito Dios, tenemos que trabajar en que cada uno de nosotros esté lleno de salud y de vida en Cristo, y cada uno de nosotros tenga una experiencia viva del amor de Dios. Amén, amén. Tenemos que estar llenos de Cristo. Pero si uno no mira más allá de su horizonte y de cómo me siento yo, y si yo me siento bien, y si yo estoy motivado, porque ese es el otro problema que tenemos, que a veces tenemos predicadores que solo son grandes motivadores. Grandes motivadores. Diego y Domingo pasaron por ahí, pero no podían demorarse porque ellos iban para el norte de Europa, ellos iban para Dinamarca. Cuando llegaron a Dinamarca, con su misión diplomática para arreglar el matrimonio entre la casa real de no sé qué y la casa real de no sé cuánto, resulta que la futura novia se había muerto. Parece un chiste, pero eso fue así. Nadie les puso el fax. Como conclusión, devuélvase. Pero fíjate cómo la providencia de Dios obra también a través de esas cosas que nosotros podemos considerar ridículas. Entonces, bajando de nuevo hacia el sur, Diego tomó una decisión: vamos a quedarnos aquí y vamos a empezar a predicar. Y entonces Santo Domingo se da cuenta que todo lo que él había recibido de niño y de joven made a lot of sense, tenía demasiado sentido. Él sintió que él estaba diseñado para ese combate. A mí eso me emociona. O sea, cuando una persona siente todo lo que me ha pasado en la vida ahora tiene sentido. Este es mi combate. Esto es lo que yo tengo que hacer en la vida. Pero la idea no se le ocurrió en primer lugar a Domingo. Todas las cosas hay que decirlas como son. La idea se le ocurrió a Diego. Fue Diego el que dijo: nos quedamos aquí. Fue Diego el que dijo: vamos a predicar. Y entonces empezaron a unir una vida sencilla, coherente, virtuosa, ejemplar, con una doctrina clara, respetuosa y contundente. Una vida recta, una doctrina recta, enseñada de un modo contundente. Así que ustedes me disculparán, pero yo por ADN, yo por familia, no sé otra manera de hablar. Necesitamos contundencia. La contundencia no se opone al respeto. Decir con claridad no significa decir sin caridad. O sea que si quieres otra frase para escribir, porque hace rato no escribes, puedes escribir ese dato. Claridad y caridad son las claves de la vida dominicana. Claridad y caridad. ¿Y cómo es? Claridad y caridad. Hay que tener caridad, sí, pero hay que tener claridad también. Pero es que yo digo la verdad, caiga quien caiga, gústele a quien le guste. Un momentico. Claridad va unida con caridad. Después de un tiempo de estar predicando, podemos decir que Diego le enseñó demasiadas cosas durante esos meses a Domingo. Pero Diego era obispo. Diego no podía abandonar indefinidamente su diócesis, que era Osma. Entonces Diego le dio un permiso especial a Domingo y le dijo: quédese por aquí. Hacia el año 1198 o 99, Domingo queda solo en la región de Carcassona, queda solo en esa región del sur de Francia. Y es ahí donde él se forja principalmente como un predicador. Es ahí donde él cultiva esas características que van a ser después el sello de la orden dominicana.
Su primera gran victoria sucede en el año 1205. ¿Qué pasó en 1205? El escenario es una pequeña población llamada Pruya. Se escribe con doble L. En la ciudad de Pruya había uno de esos conventos, vamos a llamarlo convento por falta de otra palabra mejor. Había uno de esos conventos de mujeres que se agrupaban para vivir la fe cátara. Y entonces Domingo empieza a predicar y empieza a mostrar todas las mentiras que hay en la interpretación de la Biblia. Domingo no se mete con el libro de los 2 principios, salvo decir que el libro de los 2 principios no es un libro inspirado, así de sencillo. Es decir, el libro de los 2 principios lo puede escribir cualquiera. No puede competir con la Biblia. Santo Domingo se centra en la palabra de Dios. Ávidamente se concentra en la palabra divina. ¿Cuáles eran las lecturas bíblicas preferidas de Santo Domingo? Gracias a Dios lo sabemos, porque tenemos biografías que dan testimonio de eso. Los evangelios y las cartas de San Pablo. San Pablo es el gran maestro para Domingo. Domingo se concentra en los evangelios y en las cartas de Pablo, y a partir de ahí aprende a argumentar. Ustedes saben que el mismo Pablo tenía un temperamento fuerte. Especialmente se nota en la carta a los Gálatas y en algunos pasajes ya un poco más moderados en la carta a los Romanos. Entonces, Domingo se concentra en los evangelios y en las cartas de Pablo, estudia, profundiza ávidamente la palabra de Dios y utiliza todo tipo de argumentación para ir desarmando la interpretación falsa que están ofreciendo los herejes. La actitud de Domingo es llena de humildad, llena de mansedumbre, pero también llena de verdad y llena de fuerza. Y ese es el estilo propio de él. El estilo de él es ese. Hay humildad y hay mansedumbre. Él no se hace propaganda a sí mismo, no quiere nada para sí mismo, pero tampoco va a tolerar que la mentira se imponga. Ese estilo de predicación, la vida sencilla, generosa y la manera de ser tan alegre de este hombre empiezan a tener un impacto en la gente. La manera como algunos de sus contemporáneos lo llaman es el hombre del evangelio, lo llamaban así, que en latín se dice vir evangelicus, el hombre del evangelio. A mí me parece de los elogios más fantásticos que se le puedan hacer a una persona. Es un hombre de evangelio, vive el evangelio. Se puede reconocer las páginas del evangelio en los días de su vida. Cada página es un día y cada día es una página. Esa manera de vivir de él, esa manera de predicar de él y ese elemento de alegría en medio de tantas tribulaciones, persecuciones y amenazas hace que Domingo se convierta cada vez más en una persona que tiene un impacto en la gente. Aquellas mujeres que se habían reunido en ese convento, el convento herético de Pruya, también lo oyen lo que él dice, oyen sus argumentos. Esas mujeres no son tontas, esas mujeres han tenido que tomar unas decisiones difíciles para irse a vivir juntas y formar un convento. Son mujeres valientes y mujeres inteligentes que a veces han tenido que oponerse a las decisiones de sus propias familias. Y esas mujeres inteligentes y fuertes en la ciudad de Pruya escuchan a Domingo cómo predica. Y entonces sucede una cosa que a mí me parece casi única. El convento de estas mujeres que estaban en la herejía se convierte en masa. Y entonces surge el primer convento de monjas dominicas. Esto acontece en el año 1205. Un grupo de mujeres que eran herejes y que trabajaban para que se difundiera la herejía, gracias al testimonio impresionante y alegre de Domingo, gracias a la elocuencia y la verdad de sus palabras, se convierten en masa, y así nace el primer convento. El primer convento de monjas son las monjas contemplativas, son las monjas dominicas. Y las monjas dominicas, estas monjas de Pruya, marcan un antes y un después. Porque antes de Pruya, Domingo no tenía prácticamente casa, él no tenía parroquia. Él era un predicador itinerante viviendo en extrema necesidad y en extrema pobreza.
Pero las monjas del convento de Prulla ya se convierten en un lugar de llegada para él. Estas mujeres, con su generosidad, con su oración, con su alegría, con su juventud, son un soporte extraordinario para él. Y luego van surgiendo otros monasterios de monjas. Hay que señalar muy especialmente el monasterio de Bolonia, en el norte de Italia. Tenemos testimonio de algunas de las mujeres que estaban ahí, que conocieron directamente a Domingo. Se conservan los nombres de ellas, entre las cuales destaca una que era jovencísima en ese tiempo, una mujer absolutamente encantadora, inteligente. Sabemos de la inteligencia y la belleza de ella, la belleza de su forma de ser, por lo menos, por el modo como escribe, porque se conservan muchas cartas de esa mujer. Esa mujer se llamaba Diana de Andaló. Conservamos cartas de Diana de Andaló donde ella habla lo que significaba tratar a Domingo. Conservamos cartas de otra mujer llamada Cecilia, que estuvo en un monasterio en Roma. 11 años después, Domingo ha madurado muchísimo en la predicación con el apoyo de su obispo Fulco. La fama de santidad de Domingo es impresionante. Deliberadamente he contado muy pocos milagros de él, pero son muchísimos, incluyendo la resurrección, o digo mejor, la revivificación de un muerto. Hasta eso, hasta una persona muerta fue resucitada por la oración de Domingo. Es impresionante los milagros de él, y son milagros, pues claro, yo no puedo ser imparcial, ¿no? Porque estoy hablando de mi familia, entonces no puedo ser imparcial. Pero son milagros bellísimos. Como llevaban una vida tan supremamente pobre, estando en el convento de San Sixto en la ciudad de Roma, no había ningún alimento para dar a los frailes. Ellos vivían de la mendicidad, ellos recogían el alimento regalado. Un poco lo que quisieron hacer y siguen haciendo hasta cierto punto los padres de la mansión, los dominicos de la mansión. Ellos lo tomaron de la historia nuestra de los dominicos. Y resulta que no había nada para comer, y entonces Domingo hace oración, y de la nada, como dice la gente, de la nada, aparecieron dos jóvenes que la tradición identifica como dos ángeles, llevando unos panes para comer ahí. No dice que fueran empanadas, pero dice que eran panes. En el año 1216, Domingo constituye la primera casa de frailes dominicos. Adivinen dónde. Ahí es donde se nota que el tipo era de Castilla. Adivinen dónde. ¿En dónde puso él su primer convento de frailes? Ahí está pintado Santo Domingo. En Tolosa. ¿Qué era Tolosa? La capital del movimiento herético. En el centro mismo del problema tiene que estar el centro mismo de la respuesta. Ese es Santo Domingo. Esto lo vamos a afrontar. Esto lo vamos a mirar de frente y lo vamos a tratar. De ahí surge la orden dominicana, de ahí surgimos nosotros. En el año 1220, Santo Domingo envía a frailes suyos a distintas partes de Europa. La fundación sucede en Tolosa, pero él envía frailes a París, envía frailes a Polonia, envía frailes a Italia y envía frailes a España. Y los manda ¿para qué? Para que prediquen, para que estudien y para que vivan en comunidad. Muy pronto después de ese acontecimiento, que fue en 1219 o 1220, en el año 1221, el 6 de agosto de 1221, agotado después de tan duros trabajos y después de una enfermedad relativamente breve, Domingo de Guzmán muere cerca de Bolonia, 6 de agosto de 1221. Resumamos para terminar, queridos hermanos. Lo que Domingo recibió de niño, de su familia bella y santa, especialmente su mamita, la beata Juana, lo hizo realidad. Aprendió de niño a ser claro y abierto, sin dobles intenciones, sin dobles lenguajes. La claridad, la sinceridad, la autenticidad. Aprendió de niño que la fe es un tesoro, y que es un tesoro que está amenazado, y que si no lo proteges lo pierdes.
Y si las ciudades no protegen su fe, la pierden. Y si los países no protegen su fe, la pierden. Y si las familias no protegen su fe, la pierden. Se necesitan solo 2 generaciones. Bueno, para ser francos, 3. Se necesitan 3 generaciones para pasar de una Irlanda que enviaba misioneros católicos al mundo entero a una Irlanda que ofrece abortos gratuitos a toda mujer que diga: quiero matar a mi bebé. En 3 generaciones, Irlanda pasó, estas son noticias así, de la vida real. En 3 generaciones, Irlanda pasó de ser un país que enviaba misioneras y misioneros a todo el mundo. ¿Cómo llegó la fe católica o se robusteció en la India? Misioneros irlandeses. El oeste de Estados Unidos, misioneros irlandeses. El norte de Estados Unidos, misioneros irlandeses. Australia, misioneros irlandeses. Las Antillas, por ejemplo, la isla de Trinidad, misioneros irlandeses. Fundaron seminarios, parroquias y toda clase de obras de la iglesia en todos esos lugares. 3 generaciones después, matrimonio gay, aborto gratuito, mujeres alzando carteles: viva el aborto, muertas de risa, muy bonitas todas. En 3 generaciones se pierde la fe de un país. Eso hay que aprenderlo de gente como Domingo. Si quieres escribirlo en otra frase, pon esta: ninguna conquista es definitiva, ninguna. Eso de que nosotros somos un país católico, olvídese, olvídese papá, dicen en mi país los paisas. Olvídese papá. No sé por qué a todo el mundo le dicen papá. Olvídese papá. No señor, que somos un país católico. No señor. En 2 generaciones Bolivia queda irreconocible si ustedes no hacen algo. Queda irreconocible. ¿No sintieron ustedes? O sea, yo espero que algunos de ustedes tengan algo de sensibilidad en el corazón. ¿No sintieron ustedes dolor, rabia, llanto viendo las manifestaciones de las chicas argentinas del pañuelo verde? Felices, felices, felices porque ya va a ganar el aborto. Y luego tristes, tristes, tristes porque no se logró. Y luego indignadas, indignadas, indignadas diciendo: un día lo lograremos. Y son chicas de la edad de ustedes. O sea, ganan ellas o ganan ustedes. Si ustedes no hacen nada, esa es Bolivia. Eso va a pasar en Bolivia. Entonces la fe es un tesoro y hay que defenderlo. Por eso yo le doy importancia a esta dimensión de iglesia, mis hermanos. Porque es que ese tipo de amenazas y ese tipo de ataques no consisten en 1 o 2 personas. Tú puedes tener tus convicciones, pero dime de qué van a servir tus convicciones cuando tú estás en Canadá el día de hoy. La primera vez que yo empecé a hablar de cómo se estaban limitando las libertades de los padres de familia para educar a sus hijos según conciencia en Canadá, la primera vez que hablé de eso, la gente me abría los ojos y decía: qué padre tan fanático. ¿Cómo está la situación hoy en Canadá? Si hay un país al que yo no les recomiendo que envíen a sus hijos, ni que ustedes eduquen a sus hijos, se llama Canadá. Es una situación espantosa, es demasiado difícil. Ahora me dirán que soy enemigo de Canadá. Que no, hombre, que no soy enemigo de Canadá ni de ningún país, sino que veo las desgracias que se vienen encima de las familias. Y veo a la gente dormida y pensando que simplemente si nosotros educamos bien a nuestros hijitos, si nosotros cuidamos a nuestra hijita, venga para acá mi mamita linda, hermosa, pechosa. Pues tu niña hermosa, pechosa será educada por quién sabe quién. Si tú no te unes con otros y otros y otros y otros y muchísimos otros y muchísimos otros. Y eso es lo que hace falta hoy. Pues además de todos los procesos de conversión interior, de sanación y de todas esas realidades que siempre son necesarias. No quiero disminuir la importancia de ese aspecto. Pero si tú no te unes, entonces yo me hago esta pregunta, que es una pregunta elemental, como una persona que viene de visita de buena voluntad a este querido país llamado Bolivia. Yo me hago esta pregunta: en Santa Cruz, ¿quién va a poner la cara? O sea, cuando estas leyes se vayan volviendo cada vez más asfixiantes, ¿quién se va a levantar? ¿Quién? O sea, usted mire parroquias, usted mire colegios, usted mire movimientos y diga ¿quién?
Si ustedes no se unen, ¿quién lo va a hacer? Esa es la realidad. O sea, dígame cuál es el otro movimiento que lo va a hacer. Dígame quiénes son. Dígame cuál es el sacerdote. Dígame dónde está la parroquia. Dígame. Y usted se dará cuenta que prácticamente no estamos preparados. Usted se dará cuenta que estamos ahí. Dicen en inglés como sitting ducks, como patitos sentados esperando que nos disparen. Ya viene, ya viene. ¡Pum! Como patitos sentados, ¿esperando a qué? ¿Esperando a que violen la inocencia de tu hijo, de tu hija? ¿No ve que eso es lo que está ahora en Canadá? Yo llevo demasiados años diciéndolo, perdóneme si grito, pero es que se me acaba la paciencia. Llevo demasiados años diciéndolo. Entonces en este momento usted, si está en Canadá y usted es católico, usted tiene que soportar que a su hijo y a su hija le inyecten todo el LGBT que quieran, y usted no puede protestar, porque si usted protesta, le quitan a su hijo. Y si usted intenta evitar que le quiten a su hijo, usted lo meten a la cárcel y de todas maneras le quitan a su hijo. Y eso viene para acá, porque ese es el problema de una cosa que se llama nuevo orden mundial. ¿Quién va a impedir eso? Miles y miles y miles de padres de familia unidos. Miles y miles. Entonces hay que tomar conciencia de equipo. Hay que tomar conciencia de acción masiva. Hay que tomar conciencia de organización masiva. Hay que tomar conciencia de eso. Y esa es una de las vitaminas que es muy escasa en la renovación carismática. La renovación carismática es fantástica, pero la renovación carismática es muy escasa de vitaminas de trabajo masivo, de impacto masivo en la sociedad, porque, bueno, ningún movimiento lo tiene todo, seamos francos. La renovación carismática casi siempre se concentra más en el proceso de la persona, que es indispensable. Jamás lo he negado. Pero estábamos con las herencias que Domingo recibió en su infancia. Sinceridad, defensa de la fe. ¿Cuál era el tercero? Caridad. Caridad, que me duela el otro. Que me duela el otro. Yo no tengo que esperar a que le hagan daño a mi hija para pensar lo que ya le están haciendo a otros niños. Entonces, caridad. Tiene que dolerme el otro. Tengo que interesarme por el otro. Y finalmente, estudio. Formación en la fe, formación en la doctrina, formación en la verdad de nuestra fe católica, mucho más necesaria ahora cuando hay incluso sacerdotes que están deformando la doctrina. Mucha formación. Yo por eso felicito los esfuerzos, muchas veces heroicos, de formación que están haciendo algunos de los miembros aquí en Betania, y ojalá no pierdan eso, hasta llegar al punto de hacer el curso completo, el recorrido completo de un grado básico de teología. Por lo menos eso se necesita. Mucha formación, amplia y clara formación. Esos son elementos de la fe de Domingo. Y ahora pregúntame si yo los considero actuales, para que yo pueda darte un resonante sí. Súper actuales. Yo considero que el carisma de nuestro Padre Santo Domingo es hoy más actual que nunca, con la ventaja de que lo pueden vivir y lo deben vivir sacerdotes, monjas, religiosas y por supuesto nuestros queridos laicos. Pero ya hay puntos de contaminación también en nosotros. Eso es así. Entonces ya me he encontrado algunos sectores, por ejemplo del movimiento juvenil dominicano, que debería ser una cosa extraordinaria, donde ya la gente está admitiendo todo este tipo de contaminación. Así que la lucha es fuerte. Espero que ustedes se contagien del fuego de Domingo. Espero que ustedes se llenen de ese amor increíble, ese amor sostenido al Evangelio y a los destinatarios del Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.